Hola, buenas. Dios los bendiga, espero que estén bien. Paso por aquí porque voy a empezar a hacer una serie de videos, pero son basados en un mismo tema. El tema es por qué tengo que obedecer a Dios. Como es un tema extenso, o sea, el research que hice, el material que preparé, como es extenso, lo voy a dividir en 5 videos. Este es el primero. El versículo base va a ser Juan 14:15, que dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Cuando yo empezaba a hacer el estudio para esto, yo decía, ya no hay más nada que decir. Con ese versículo nada más, ya no hay más nada que decir. Si me aman, obedezcan mis mandatos. O sea, ¿realmente amamos al Señor? Porque en su palabra dice que si lo amamos, tenemos que obedecerle. Yo busqué 5 ejemplos de obediencia, no son por orden de importancia, no están por orden de fechas de sucesos. El primero es Abraham. La primera pregunta que yo me hice: ¿qué habría pasado si Abraham no supiera reconocer la voz de Dios? Para nosotros poder obedecer al Señor, nosotros tenemos que conocerlo. Nosotros tenemos que conocer su palabra y nosotros tenemos que reconocer su voz. Porque si no, cualquier voz del exterior nos va a turbar, nos va a desenfocar de lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es bien importante. ¿Cómo conocemos al Señor? Mediante oración, buscándolo, leyendo su palabra, yendo a la iglesia, congregándonos, buscando su presencia. Ayuno, oración, adoración. Hay tantas maneras. Pero tenemos que conocer al Señor. Porque tú no puedes obedecer a nadie que tú no conoces. Tú como hijo obedeces a tus padres porque tus padres te formaron, te criaron y han estado contigo toda tu vida. Tú no obedeces al vecino de la esquina. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Para no dejarnos confundir, para no dejarnos turbar, no podemos. No podemos estar escuchando voces externas. Tenemos que conocer la voz de nuestro Padre. Si Abraham no hubiese sabido reconocer la voz del Señor, Abraham hubiese matado su promesa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Espíritu me daba en este estudio era que es importante reconocer cuando Dios nos dice actúa, pero también es importante reconocer cuando Él nos dice detente. Todos hablan de que Abraham escuchó el mandato del sacrificio, pero la importancia de él haber escuchado el detente del Señor fue clave. Porque si no, Abraham hubiese matado a su hijo. Si él no hubiese reconocido la voz del ángel del Señor, él hubiese matado a su único hijo. Y ese no era el propósito. Dios tenía otro propósito con él. Es bien importante que sepamos escuchar. Cuando el Señor quiere que actuemos, cuando el Señor quiere que nos detengamos. Es importante escuchar cuando el Señor quiere que hablemos y cuando quiere que callemos. Vamos a tener temporadas en las que el Señor lo único que quiere es que hagamos silencio. Van a haber otras temporadas en las que el Señor quiere que hablemos. Van a haber lugares en los que el Señor nos va a mandar. Pero eso no quiere decir que porque el Señor te mandó una vez ahí tú vas a permanecer el resto de tu vida. Porque el Señor siempre te va a seguir moviendo, el Señor va a hacer, y no es que te va a mover de diferentes lugares, y puede pasar. Pero el Señor siempre, mientras tú tengas un corazón dispuesto a obedecer y a querer más de Dios, Dios siempre
te va a seguir moviendo a algo más, a otro nivel. Dios nunca te va a dejar estancado si tú tienes un corazón dispuesto a servir, si tú tienes un corazón dispuesto a obedecer, si tú tienes un corazón dispuesto a seguirlo. El Señor no te va a estancar en ningún lugar. Pero para que nosotros sepamos cómo, a dónde, cuándo movernos, tenemos que reconocer la voz del que nos habla. Y no hay manera de reconocer la voz del que nos habla simplemente escuchando lo que se dice por ahí o viendo videitos de vez en cuando. No, hay que tener una relación íntima con Él. Y la palabra guardar, porque en otra versión, el versículo de Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardar, su palabra se refiere a la obediencia de los mandamientos y a la protección de la fe y de la vida espiritual. O sea, tú obedeces, más con la obediencia también tú estás guardando tu fe y estás guardando tu vida espiritual. Guardar su palabra es fundamental para evitar el pecado y mantener una relación íntima con Él. O sea, todo conecta a lo mismo. Escucharlo, conocerlo, alejarte del pecado, obedecerlo. Porque si tú obedeces su palabra, tú estás lejos del pecado, porque el Señor no te incita a pecar. Así que por default, cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú vas a estar lejos del pecado. Nosotros somos pecadores, nosotros vamos a pecar todos los días. Nosotros no somos perfectos. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto, tenemos que tener un corazón arrepentido, tenemos que tener un corazón humillado ante el Señor, dispuesto a todos los días a arrepentirnos. Señor, si algo hice hoy que estuvo mal, perdóname. Si algo hice que no fue correcto, perdóname y corrígeme. Enséñame a ser mejor, enséñame por dónde, enséñame cómo, cuándo, dónde. Pero tenemos que meternos con Dios para que esas cosas sucedan. Abraham es un ejemplo de obediencia, de humillación, de sometimiento. Y hay algo más que me llama la atención, y es que Abraham fue con 2 personas hacia el sacrificio, hacia el lugar donde iba a ir. Y a mitad del camino, antes de llegar al lugar del sacrificio, Abraham les dice que se queden ahí, que ellos van a ir, van a hacer el sacrificio, van a adorar, y que luego regresan. O sea, la importancia también de tú reconocer a qué magnitud es lo que Dios te está pidiendo, quiénes lo van a entender y quiénes no lo van a entender. Porque las personas que no entiendan tu llamado, las personas que no entiendan lo que tú estás llamado a hacer, pueden entorpecer tu propósito. Pueden hacer que abortes tu llamado. No permitas. Quizás son personas que te acompañan en el día a día. Sí, eso está perfecto. Pero no necesariamente todo el mundo va a entender el llamado que tú tienes, o lo que Dios está pidiendo de ti, o lo que el Señor simplemente quiere que hagas en esa temporada en obediencia. Eso es bien importante. Saber, tener el discernimiento de con quién tú hablas, lo que el Señor está haciendo contigo, porque no todo el mundo lo va a entender. Y no todo el mundo lo tiene que entender. Pero depende de ti. Cuidar tu llamado. Cuidar esa obediencia. Proteger lo que el Señor está haciendo contigo. Porque hay cosas que no se comparten con todo el mundo. Lo que el Señor te diga, calla, cállalo. Que los frutos hablen solos. Que tus frutos sean los que hablen. Hasta aquí esta parte 1. Les voy a preparar la parte 2. Van a ser 5 en total. Así que los espero en los próximos videos. Bendiciones, Dios los cuide.